Este es un momento agridulce, porque si te acuerdas la semana pasada, el pastor Blakey terminó diciendo que hay una posibilidad que Chance nunca va a ser el pastor porque puede regresar Jesús. ¿Te acuerdas eso? Bueno, me comparó a Jesús y todos escogimos a Jesús, claro. Pero estamos aquí, entonces que Jesús no ha regresado y esa es la parte agria, pero es dulce porque dice Pablo, porque para nosotros vivir es Cristo y vamos a hacerlo hasta que el Señor regrese. Vamos a enfocarnos en Jesucristo. Hoy también es un día muy grande para mí porque, como saben, el Día de las Madres, estoy rodeado de madres futuras en una casa con 4 niñas y hace 29 años en Lubbock, Texas, yo fui bautizado. Entonces, algunas cosas que el Señor arregló provincialmente. Cuando pensaba de qué predicar esa mañana, ya que un pasaje iba a ayudar para todas las madres fieles y también que captura mi corazón para ese, o mejor dicho, el corazón del Señor para su iglesia. Si abrimos a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Cuando lo encuentres, si por favor puedes pararte en honor a la palabra de Dios. Y mientras lo buscas, quiero decir gracias a todos ustedes por su oración. Todos han venido y Nikki y nos han dicho los últimos meses que están orando por nosotros y lo agradecemos tanto. Lo agradecemos, sentimos el apoyo de ustedes en el Señor. No digo eso para que paren de orar, pero por favor continúen a orar por nosotros. Lucas 10, versículo 38, aquí dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con mucho quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Puedes tomar tu lugar. Vamos a orar. Padre, estamos aquí para honrarte, para alabarte. Pido la ayuda en la predicación de tu palabra esta mañana, que sea dada con claridad, que sea fiel a tu palabra y que sea de ayuda a tu pueblo, en el nombre de tu Hijo. Amén. El tiempo está un poco corto hoy porque le di a los de primer grado y qué bueno que lo hice y por eso quiero entrar de una al pasaje esta mañana que puede ser un poquito diferente. El texto tiene un punto que yo sé que todos saben, pero quiero hacer 3 preguntas para que nos ayude a entender este punto. Entonces voy a entrar derecho. La primera pregunta es: ¿has recibido a Jesús en tu hogar? ¿Has recibido a Jesús en tu hogar? Leímos en 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Dando el contexto que no es por accidente que Lucas decidió hacer la historia de 2 mujeres que le dan la bienvenida a Jesús y sus discípulos. Ese es el único evangelio que lo graba y lo pone aquí, Lucas. Marta dice que recibió a Jesús, pero no tienes que ir muy lejos que no todos reciben a Jesús. Cuando Jesús mandó a los 12 discípulos, les dijo que algunos los recibirían y otros no. Si vas a Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6, Jesús manda a los 12 discípulos. Le dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad
y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. De las historias que son contadas de aquí en Lucas 9 y Lucas 10, hay una aldea samaritana que no recibieron a los discípulos. Hay otra en Lucas 10 de 2 aldeas de Chorazín y Bethsaida que también no recibieron a Jesús. Lo rechazaron. El último era María y Marta, la casa de Marta. Nos dice al principio que ella lo recibió a Jesús. Todas las 3 historias usan la misma palabra griega, dekomai, que es bienvenido como invitado. De la indicación en Lucas 9 y Lucas 10, que no recibieron a Jesús, que no habían recibido a los discípulos como invitados, no querían el mensaje que ellos traían y los rechazaron. Pero en la historia de María y Marta es la misma palabra, pero tiene un prefijo upo que significa bajo. Eso da un significado o idea diferente que dice que lo recibieron bajo. En ese tiempo, los que estaban vivos entendían, no solo significaba que Marta lo recibió bajo su techo y en su hogar, pero también que ellos lo recibió bajo su cuidado personal. Era una responsabilidad que venía para los invitados. Entonces, Marta muchas veces se critica mucho. Sabemos por qué la critican, porque no deberíamos de pasar de largo las palabras al principio, donde nos dice que Marta recibió a Jesús. Marta lo recibió y sus discípulos bajo su propio cuidado y responsabilidad para ellos. Entonces leíamos que cuando Jesús mandó a los 12 que no iban a cargar nada ni sandalias en Lucas 10. Y cuando esos hombres llegaban a tu casa, estaban sucios, tenían hambre, necesitaban comida, necesitaban dónde quedarse, no tenían nada en qué ofrecer. Tú a lo mejor un adolescente que llega hambriento a tu puerta. No tenía nada menos un mensaje que había sido rechazado por todos donde llegaban. Cuando estos viajantes llegaban a la casa, hey, peace be in this house. I didn't either. That's why I asked Joseph Camacho. Peace be to this house. Paz sea en esta casa, es lo que están diciendo. O shalom era la palabra hebrea. Era una frase común en los amigos. Era un deseo de paz sobre los invitados en la casa. Pero aquí saliendo los discípulos significaba mucho más porque era una oferta actual de la paz en el nombre de Jesucristo. Efesios 6:15 dice que el evangelio de la paz es lo que traían un mensaje de buenas nuevas donde ellos podían tener paz entre ellos y Dios, ofrecido a través de Jesucristo. Era un mensaje que podría ser recibido o rechazado. Para los que rechazaban este evangelio de paz, Jesús los instruyó: si el Hijo de paz está ahí, tu paz estará sobre él, pero si no, va a regresar a él. No va a haber bendición de paz sobre ti de Dios. Si tendrían el Hijo de paz, que era el Hijo del reino, que responde positivamente a los discípulos ofrecían la paz, porque Dios iba a llenar su promesa, que la paz de Él y su salvación iba a estar sobre el hogar. Para rechazar la oferta en ese tiempo, no era solo rechazar la paz, pero Jesús lo dice en 10:12, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, porque el reino vino cerca y lo rechazaron.
El que me escucha a ti, me escucha a mí. Y el que te rechaza a ti, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me mandó. Recibir esta oferta era recibir la vida eterna. Para recibir a Jesús, para recibir los apóstoles, era recibir la vida eterna, porque en una aceptación del Evangelio de la paz. Pero para rechazarlo, era rechazar la oferta de Dios y tener una muerte espiritual eterna. En Lucas 9 al 10, lo que nos dice que hay poblados enteros que rechazaron a Jesús, rechazaron a los discípulos, pero aquí Marta resalta que completamente lo recibió y en una responsabilidad personal que ella tomó sobre Jesús y los discípulos. Eso en el contexto no es cosa pequeña y no deberíamos de concluir nada menos que Marta era una verdadera creyente y seguidor de Jesucristo. En el tiempo donde Jesús es menos y menos popular ante los líderes religiosos, Marta abrió su corazón y su hogar y recibirlo. Eso tomó mucha fe y esto creó hospitalidad y servicio. Marta invitó a Jesús en su casa porque ella creía en el mensaje de paz. Ella hizo lo que cualquier podía hacer, cualquier pecador, es invitar su Salvador completamente y empezó a servirle. Para todas sus faltas al principio, podemos decir que Marta resalta como un gran ejemplo en el contexto. Todos los que creen en el Evangelio le dan la bienvenida a Jesucristo en su vida, inmediatamente empiezan a servirle. A lo mejor no lo hacemos perfectamente, nos van a corregir como Marta tuvo que ser corregida, pero nuestro corazón tiene un deseo de servir a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces te pido desde el principio, ¿es tu corazón si no tiene un deseo tremendo de servir a Jesús? ¿Tienes un deseo tremendo de servir a Jesús en tu hogar? Ha llegado el Evangelio de paz a tu casa, ha llegado y recibido en tu hogar. Madres, ¿qué oportunidad tenemos para servir a Jesucristo todos los días en tu hogar? Qué privilegio de poder servir al Señor para diariamente apuntar tus hijos a Cristo y su palabra. ¿Qué tan oportunidad tienes de servir a Cristo para usar tu hogar como un lugar de ministerio, discipulado y evangelismo? Hijos, ¿qué oportunidad tienes para servir a Cristo, para honrar a tu padre y madre, para enseñarles cuando hablen la palabra de Dios? Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Padres, ¿qué oportunidad tienes para servir a Cristo, para lidiar y llevar de líder en tu hogar, y amando como Cristo amó la iglesia, dando su vida por ella? ¿Qué oportunidad tenemos como familias? ¿Es tu hogar lugar de confort? ¿Es un lugar donde estás sirviendo a Cristo o estás esperando que alguien te sirva? Es donde el Evangelio es presentado no solamente a los que viven en tu casa, pero también a los que no. ¿Es tu hogar un lugar donde Jesús es recibido? Todo en mente te pregunto eso. ¿Has bienvenido a Jesucristo en tu vida? ¿Ha afectado tu vida, tu lugar, el lugar donde que tú llamas el tuyo? Él vive ahí. La gente entra a tu hogar y que este es un lugar donde Jesús vive porque está en el corazón de las personas que viven ahí. Así es como describen tu hogar. Cuando la gente viene a tu hogar, ¿ven eso? ¿Has recibido a Jesús en tu hogar? Te ofrezco lo mismo que Jesús, por extensión del llamado que ha hecho por todos nosotros. Somos embajadores de Cristo. Y esa oferta de paz está para todos que no lo han recibido.
Él te aceptará y te recibirá si lo invitas, si vienes, te arrepientes de tu pecado, si volteas a Él. Él promete salvación, no solamente a la casa, pero a ti, a tu corazón. Yo sé que muchos de ustedes aquí han dado su vida a Jesucristo y es tu deseo servirle en muchas maneras que sepas. Pero mientras vemos la escena aquí en Lucas 10, nos presenta otra pregunta que tenemos que considerar. La segunda pregunta es, ¿estás distraído por muchas cosas? ¿Estás distraído por muchas cosas? ¿O te has sido distraído por muchas cosas? El versículo, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Versículo 40, Jesús diagnostica su corazón. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Yo sé que es obvio en este punto de la historia que no estamos lidiando con un hombre, porque un hombre nunca podría ser distraído por muchas cosas. Ustedes entienden eso. Madre, es cierto. Nosotros podemos ser distraídos por una cosa a la vez, una cosa simple a la vez, pero no las mujeres. Ellas tienen esta habilidad única, no la entiendo. ¿Cómo es posible que pueden enfocarse en hacer muchas cosas y pensar muchas cosas? Yo le pregunté a Nikki y ella sale y hay tantas cosas, no sé cómo lo pueden hacer. Pero también significa que tienes la tentación única de ser distraída de muchas cosas. Y eso fue lo que le pasó a Marta. Tenía un corazón que amaba al Señor, un deseo de servirle al Señor, pero ahí en un lugar su prioridad se volvió algo más, se distrayó. No todos en la escena están con el mismo problema. El versículo 39 dice que María, que a lo mejor era la hermana menor, que está sentado a los pies de Jesús, oía su palabra. Eso debería ser la prioridad de Marta. Ella es la mayor. Debería ser que el ejemplo para la menor, pero ha sido distraída. La sacó de lo que importaba más. Estaba ansiosa, estaba turbada de las cosas incorrectas. Pero no sé de ti, pero yo me puedo relacionar con Marta. A veces me relaciono con María. Es muy fácil distraernos de la cosa que importa lo más. Y más en este día. Es tan fácil ser ansiados y de cosas que parecen importar tantos en el momento, pero al final no importan tanto. No en comparación de la cosa que sí importa. Las distracciones vienen de todos tamaños. Algunas distracciones son malvadas, la lujuria, pero las cosas como Marta no necesariamente son pecaminosas. Servir a las personas no es incorrecto. Somos llamados a servir uno al otro. Hospedar no es mal, es como anciano, deberíamos abrir nuestros hogares, servir a otros. Esas cosas no son malas, al menos que lleguen antes, que tomen el lugar de lo que importa más. Y es lo que le pasó a Marta. Como cristianas tenemos que mirar no solamente las distracciones malvadas y pecaminosas, pero también las distracciones que no son pecaminosas. Si puedes ir a 1 Corintios capítulo 7 como un ejemplo de tipo de distracción que no necesariamente es mala, pero cuando se compara a lo que importa más, es una distracción. A Pablo, hablando del matrimonio, y lo que escribe, versículo 25, capítulo 7 al 35. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues estos por bueno a causa de la necesidad que
apremia que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegren como si no se alegresen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Eso lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pablo entiende que el matrimonio no es malo, es una cosa buena, pero también entiende que los solteros pueden ser distraídos, pero una distracción, la tentación de ser distraídos que tienen los casados, pero distracción en luz de algo que es más importante, nuestra atención completa a Jesucristo. Que él decía que el tiempo ha sido muy corto y la forma de este mundo está pasando y quiero que estés libres de la ansiedad, dice Pablo. Todas las distracciones ahí, buenas o malas, deben de ser medidas a lo que importa más, que es la devoción al Señor. Eso es lo que importa más. Es lo que tenemos que continuar a ser devotados. Todas distracciones, buenas o malas, de la realidad que el día ha sido muy corto. Mucho tiempo Dios arregló el día en que Jesús iba a llegar a la puerta de Marta y que iba a golpear. Ese día llegó porque Jesús llegó. De la misma manera, Dios ha arreglado el día donde Jesucristo va a regresar y va a regresar. Va a regresar a tu puerta. ¿Qué va a encontrarte haciendo? En el tiempo ha sido muy corto. Ese día va a llegar. Cuando te encuentre, te va a encontrar distraído por las preocupaciones de ese mundo o preocupándose por el próximo mundo. Vas a estar distraído de muchas cosas o una devoción a una cosa. ¿Cómo te va a encontrar? Mateo 13, 22, no tienes que voltear. Es la parábola de los sembradores, que las semillas están siendo tirando. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa en ese contexto no significa a un creyente como Marta, alguien que ama al Señor, pero sus prioridades se confundieron un poco. Pero esto es que deja que el afán del siglo y el engaño del mundo lo lleva lejos de Jesucristo. Siga Timoteo, que me han dejado los que preocupan. Demas fue distraído por las preocupaciones del mundo, me ha dejado. Algún día tuvo una profesión de fe, estaba sirviendo al Señor, estaba con Pablo, pero por ahí él fue distraído, él quitó su vista de Jesús y los puso en el mundo y hizo una decisión. El mundo. Yo quiero el mundo en vez de Jesucristo. Y en haciendo eso, rechazó el mensaje del Evangelio, perdió la oferta del Evangelio y fue mostrado como un convertido falso. Tenemos que poner más atención a lo que escuchamos, menos que nos desviemos. Las distracciones nos ayudan a
alejarnos y si sigues siendo distrayendo, te vas a ir desviar de Jesús. La vida es muy ocupada, pero Jesucristo es mejor. Mira a Él. La vida es muy ocupada, las distracciones están por todos lados, pero pon tu vista en las cosas de arriba y en el retorno de Jesucristo. Aclara tu vida de todas las cosas superficiales y todo lo que es mundano. En el tiempo ha sido muy corto y 2000 años más tarde es más corto. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo corto que tenemos? En Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Los cristianos sí se distraen, pero también responden al Espíritu Santo de regresar al camino para reorganizar sus prioridades. Para algunos de ustedes, es lo que tienen que hacer. Estás distraído, estás ansioso y turbado por todas las cosas que no deberías de estar ansioso y turbados. Tu enfoque ya no está en Jesucristo, ya no es la cosa que controla todo en tu vida. Algo más ha sido eso. Tienes que arrepentirte y regresar a tu Señor y Salvador para que Él organice tu vida. Porque tú tienes un Salvador que con gusto te recibirá, ayudarte para continuar en el camino. Pero algunos están en un lugar más peligroso. Estás en peligro de escoger las distracciones en vez de Jesucristo en algo permanente. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es no escaparemos. No hay manera de escapar afuera de Jesucristo. Tú vas a ser distraído a salvación. Tú vas a ser distraído lejos de Él y no encontrarás salvación. Tú vas a encontrar entretenimiento y vas a ser entretenido hasta el infierno. Marta había sido distraída, pero ella puede ser corregida. Ella creía en el Señor, tenía un deseo intenso de servirle, pero mucho como la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, se olvidó lo que importaba más. Y te dejo con una pregunta más. La pregunta ¿es Jesús tu prioridad máxima? ¿Es Jesús tu prioridad máxima? En versículo 39 leemos, dice, esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta estaba distraída con mucho servir. Dijo, Señor, ¿no te importa que me ha dejado mi hermana de servir sola? Dile pues que me ayude. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La historia ha sido dominada por Marta, pero encontramos que la hermana menor ha sido el enfoque. Marta, Marta, dice Jesús, estás tan afanada y turbada. María, ella ha escogido la porción buena. Te puedes imaginar estas dos mujeres sirviendo. Hubiera sido una escena en la cocina. Esa Marta está sirviendo y que todo esté perfecto y está guardando los trastes y está arreglando todo. Y luego se da cuenta que María no está. A lo mejor es aceptable, está hablando con Jesús, pero va a regresar María. Y luego todo lo que se está sirviendo se suena más duro. Pero nadie se está dando la cuenta que está sola. Va a Jesús. Me imagino la respuesta que Jesús le dio. No era la respuesta que esperaba Marta. Seguro pensó ella, Jesús va a ver su prioridad, su deseo de que todo esté bien puesto y que todo esté completo en la casa. Jesús, pensó ella a lo mejor, ¿qué tal que María se fue y me dejó sola? Él debe de ver
que sus prioridades están fuera de lugar. Pero esos pensamientos es muy obvio. La pregunta que hizo a Dios, le dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Debería ser María. No combines dos palabras. Dice, Señor, ¿no te importa que Marta no esté escuchando? Dejó lo más importante. Y yo creo que Marta estaba sorprendida que no estaba dirigiendo a María a ayudarle. Porque Marta pensó, dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. No entendía Marta porque no estaba corrigiendo a su hermana. La implicación del texto no era que María no estaba sirviendo, pero sí es en un momento que ella se fue, ya no está ayudando. Mi hermana me ha dejado sola sirviendo. Marta pensó, ¿cómo puede haber algo más importante, servirle un alimento al creador de los alimentos? Pero Marta no lo entiende. Sus prioridades estaban fuera. Y ella hace algo que no lo podemos creer. Ella manda al que manda todas las cosas. Y esperamos relámpagos y que vengan sobre ella. Pero lo que esperamos es un texto del corazón de nuestro Salvador. No hace eso. El cuarto acabó de mandar a Jesús y Jesús responde, ignora la pregunta y llega al corazón. Marta, Marta. No es la prioridad de tu hermana, es la tuya. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, no por mí, no por ti. ¿Y qué es esa cosa necesaria? Todos saben que es esa cosa necesaria. ¿Qué es más importante de servir el que iba a morir por ellos? ¿Qué es más importante asegurarte que todo esté hecho en la casa y que todo esté perfecto? ¿Qué es más importante de sacar un 4 en la universidad o todas sus metas de carrera? ¿Qué es lo más importante de todo? Es hacer lo que María estaba haciendo, de sentarte a los pies de su Salvador y ser enseñado por Él, de escuchar a sus enseñanzas. Esa era la cosa necesaria. Y eso todavía es la cosa necesaria. El texto dice que María estaba completamente absorbada por la enseñanza. Estaba pendiente de toda palabra. No puede tener suficiente de lo que está diciendo. Dios, mis ovejas escuchan mi voz. Las conozco y me siguen. La comida es importante. Yo sé que todos ustedes están aquí con ese alimento que va a venir. Es esencial para la vida física, la necesitamos todos los días. Pero María había encontrado algo más importante. Era lo que era esencial para su vida espiritual. Todos nosotros necesitamos esta cosa. Jesús hace el mismo punto cuando estaba en Mateo 4:3 y vino después de ayunar por 40 días y 40 noches. Él tenía hambre. Eso es, no había comido por 40 días. Nosotros tenemos hambre por 4 horas. Jesús tenía hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él hubiera podido hacerlo. Era algo muy fácil para él hacer. Él sabe multiplicar la comida, crear comida, pero no lo hace. ¿Por qué? Es para que tú y yo y todos que lean la Escritura
que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús ayunó 40 días y 40 noches para que nosotros supiéramos esta cosa esencial. Tenemos 1000 cosas que nos tratan de distraer todos los días. Todos tenemos el mismo teléfono en el bolsillo, todas las notificaciones que vienen a ti, pero estás dejando que esas cosas te quiten de lo que importa. Nuestra sociedad se viene más compleja, más fanática, más inconexa, más conecta, más envuelta. No tenemos que olvidarnos de lo más importante, que es sentarnos al pie de Jesucristo, a los pies de Jesús todos los días. Salmo 46:10, está quietos y conocer que yo soy Dios. Aplicaba en ese tiempo y aplica hoy. No, haces eso. Entonces, en este mundo no va a pasar por automáticamente. Tienes que planearlo, ponerlo en el calendario. Que alguien te acuerde para que estés a los pies de Cristo todos los días. Hacemos la prioridad de iglesia. No es algo que tenemos que hacer, pero es venirnos a sentarnos a los pies del Señor y ser enseñados. Esa es tu prioridad máxima. Usamos esa palabra prioridad. Lo que significa a nosotros es lo más importante o lo que debería ser más importante en nuestra vida. Pero en realidad es la forma de una palabra antes. Antes, una prioridad es algo que viene antes de cualquier otra cosa. La prioridad, estás hablando de esa cosa en tu vida que debe de ser venir antes de cualquier otra cosa. ¿Es Jesús eso para ti? Es su palabra, viene antes de cualquier cosa en tu vida. ¿Esa es tu prioridad? Tú puedes preguntarle a una persona en la calle, ¿cuál es tu prioridad? Te van a decir muchas cosas. Trabajo, deportes, esposa, novia, carrera. Pero si le preguntas a un cristiano esa pregunta, no importa en cualquier parte del mundo, debe ser la respuesta. Es Jesucristo, es su palabra. Esa es mi prioridad. Eso es lo que hace todo en mi vida. Él está ante toda cosa. En el Antiguo Testamento, David tenía Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa que quería, toda su vida lo trajo a una cosa simple, de estar en la hermosura de Jehová. Es lo que le acuerda a Jesús. Una cosa, Jesús le recordaba a Marta, una cosa, lo más importante, una cosa necesaria. María lo escogió. Salmo 16, el corazón de María, dice algunos versículos, 16:2 Salmos. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Salmos 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y te va a dar un brucism de podernos sentar a los pies de Jesús, es algo que puedo hacer, no algo que tengo que hacer. Un gozo, Él debe de ser nuestra decisión. Ese es tu corazón. ¿Tú crees esas cosas? Sí, Marta aprendió su lección. Dice el texto que termina, no nos dice qué pasó, pero nos da una indicación de Juan capítulo 11 que sí aprendió. Y aquí terminaremos. Aquí vemos que Marta y María están llorando sobre la muerte de su hermano Lázaro. Dice, Jesús va a ellos.
been placed in the tomb. que ya ha estado en la tumba Lázaro, Story in John 11, verse 20. en Juan 11, versículo 20. So when Martha heard that Jesus Entonces was Marta, coming, cuando oyó a Jesús venía, salió a encontrarle. Mary remained Pero seated María in the se house. quedó en casa. Martha said to Y Jesus, Marta dijo a "Lord, if Jesús, you had Señor, been here, my si brother would hubieses not have estado died. aquí, mi hermano no habría Even now muerto. I know Mas that también whatever sé you ahora ask from God, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesus said to her, "Your Jesús le brother dijo, will rise tu hermano again." resucitará. Martha said Marta to le him, "I dijo, know that yo he sé will que rise again in the resucitará en la resurrection resurrección, on the last day." en el día postrero. Jesus said to her, "I Le dijo am Jesús, the resurrection yo and the soy la life. resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cómo llegó a la conclusión? ¿Cómo supo que Jesús podía resucitar a alguien de los muertos? ¿Cómo sabía que Jesús era el Mesías? ¿Cómo pudo ella estar tan segura? Porque ella ha estado a los pies de Jesús. Ella lo escuchó y creyó. Entonces, en tiempo de necesidad, ¿a dónde fue? María en ese texto se quedó, pero en este Marta fue a Jesús. Yo voy directo a Jesús, porque ahí está la fuerza, ahí está el confort. Ahí están las respuestas. Y en toda circunstancia en la vida, en los tiempos de gozo, en los tiempos de tristeza, en los tiempos difíciles, ve a Jesús Cristo. Hay una cosa necesaria, una cosa, y es de ir a los pies del Salvador. Que nunca se nos olvide que el hombre no vive por el pan solo, pero de toda palabra que viene del Señor. Y ese es el mensaje de Lucas a nosotros hoy. Jesús ante toda cosa. Ore con nosotros. Padre, te damos gracias por ese recordatorio esta mañana. Que ese sea el corazón de todos, de recibirte completamente como Señor y Salvador. Que vayamos a ti, que nos sentemos a tus pies y aprender de ti, que a saber más de ti para que le hagamos saber a otros de ti. Es nuestro deseo amarte y servirte, Señor, que lo podemos hacer con el corazón correcto siempre y lo pedimos en el gran nombre de tu Hijo. Amén. Si por favor se pueden poner de pie para una canción. El libro de Lamentaciones es un libro de Jeremías recitando las cosas que están pasando mal, que están destruyendo, pero en medio de él pausa y dice, tengo esperanza. Él dice, la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Grande es su fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura y el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno por siempre.
siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Pueden tomar su asiento. Yo oro que todos tengan la oportunidad esta semana para estar sentados a los pies del Señor, escuchar sus enseñanzas. Demos la oportunidad de venir a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y como es la práctica normal, vamos a dejar que los sugieres despidan esa sección primero. Si el resto, por favor, pueden estar sentados. Y luego, por favor, lleven a su mamá a algún lugar bonito.